Muy buenas noches, mi nombre es Cristian Jonathan Gutiérrez Talledo y en esta oportunidad me ha tocado exponer sobre los cambios y permanencias políticas, económicas, sociales ocurridos entre 1930 a 1990 y su influencia en la conformación del Perú de hoy. Para, para entender este tema sobre lo que es la reforma agraria, el punto de vista político, económico y social, debemos entender qué presidente estuvo en esa época liderando y los factores que causaron la reforma agraria. El- en este gobierno, el general Velasco Alvarado tuvo su mandato desde el 3 de octubre de 1968 hasta el 29 de agosto de 1975, llegando al poder mediante un golpe de Estado que derrocó al presidente Belaúnde Terry. Durante su mandato lideró un gobierno militar de orientación nacionalista y reformista, conocida como el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Factores que causaron los acontecimientos fue uno, la desigualdad en la tenencia de la tierra. Antes de la reforma, la propiedad de la tierra en el Perú estaba concentrada en manos de un pequeño grupo de terratenientes, que era la oligarquía. Las demandas sociales y campesinas. Desde la época del 1950 se produjeron movimientos sociales y huelgas que reflejaban la insatisfacción de los campesinos con la situación agraria. Otro punto que debemos tener en cuenta fue la debilidad del sistema político tradicional. La oligarquía rural tenía gran influencia en el sistema político peruano, al no estar limitado por las élites tradicionales. Pudo impulsar una reforma agraria radical. El modelo económico de, de sustitución de importaciones. Velasco buscaba implementar un modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones. La reforma buscaba ser más eficiente en el sector agrícola y modernizar la economía. Desde el punto de vista económico, debemos entender que la reforma agraria en el Perú impulsada por el mismo gobierno de Juan Velasco Alvarado, buscó desmantelar el sistema oligárquico y fortalecer el poder de los campesinos, otorgarles tierras que antes predecían a grandes terratenientes. Políticamente, la reforma representó un esfuerzo por redistribuir el poder democrático, la estructura agraria del país, reponiendo con un orden feudal que habían perdurado durante siglos. Sin embargo, la reforma también generó polarización política y social, creando tensiones entre diferentes grupos de poder, como los terratenientes, que fue la oligarquía, y los sectores empresariales que se pusieron al gobierno. Desde el punto de vista económico, la reforma redistribuyó tierras a miles de campesinos, dándoles acceso a recursos productivos. En teoría, esto podría haber estimulado la economía rural y reducido la desigualdad económica, sentado las bases para mayor equidad en el campo. Sin embargo, la falta de planificación y acompañamiento técnico, sumado a una mala gestión en las cooperaciones agrarias que se formaron, resultó en una baja productividad de los beneficiarios. No recibieron apoyo en términos de capacitación, acceso a crédito e infraestructura, lo que llamó a un estancamiento económico en muchas áreas rurales. Desde el punto de vista social, la reforma agraria tuvo un impacto significativo en la sociedad peruana al darle visibilidad y protagonismo a las comunidades campesinas y mejorar su acceso a la tierra. Uno de los principales reclamos sociales de la época, no obstante, el proceso no siempre fue equitativo y en algunos casos las divisiones dentro de las comunidades rurales se identificaron. La estructura de las cooperaciones impuestas por el gobierno no siempre reflejaron las realidades locales, generando conflictos entre campesinos y fallas en la cohesión social. Además, en algunos casos, las reformas llevaron a una persecución de inestabilidad y la emigración rural urbana masiva. Ah, entre estos puntos, ya desde el gobierno de la Terry, se había puesto la oligarquía por encima de todo y buscaban de nuevo acceder al poder. Entonces, cuando entra el gobierno militarista
de Juan Velasco Alvarado quisieron dar la oportunidad a los campesinos, pero como fue un gobierno populista que solamente decían, mas no lo hacían, entonces hubo una inestabilidad y por eso los campesinos o las personas empezaron a hacer huelgas y uno fue la reforma agraria, que trataron de que buscara equidad de trabajo. Algunas recomendaciones que se dieron fue el fortalecimiento de instituciones para reformar, para que una reforma agraria sea exitosa. Es esencial que esté acompañada de una sólida institucionalidad y políticas públicas que garanticen la sostenibilidad del cambio. La capacidad y apoyo técnico. Redistribuir tierras no es suficiente. Es necesario proporcionar capacidad técnica, acceso a crédito y tecnologías modernas para asegurar que los nuevos propietarios de tierras puedan ser productivos y competitivos en el mercado. Promoción de la cohesión social. Las reformas deben adaptarse a las realidades sociales y culturas de las comunidades locales. Modernización del sector agrario. Es importante acompañar las reformas agrarias con programas de modernización agrícola que incluyan infraestructura, riego, acceso a mercados y mejoras en la cadena de valor. El enfoque integral y sostenible, finalmente, una política de reforma agraria debe ser parte de un plan integral de desarrollo rural que incluya mejoras en educación, salud, infraestructura y acceso a mercados. La reforma agraria en el Perú fue un esfuerzo ambicioso con logros importantes en términos de justicia social, pero sus debilidades en la implementación y la falta de apoyo a largo plazo limitaron su éxito, especialmente en los aspectos económicos y productivos. Acá tenemos algunos ejemplos que pusieron en el antiguo periódico, que fue El Comercio, sobre la reforma agraria y algunas de las huelgas que tuvieron sobre la misma reforma. Bueno, eso sería toda mi parte. Gracias.